Este domingo 15 de octubre se van a realizar elecciones en Venezuela, unas elecciones muy controvertidas. Va a haber la elección de gobernadores en todo Venezuela y pues me acompaña Adriana Rincón aquí en el estudio. Ella es la editora y directora del periódico El Venezolano aquí en Panamá, y Orlando Goncalves vía Skype. Él es consultor internacional, venezolano también, ustedes pues lo conocen, que es de la casa. Así que muy buenos días a ambos, y quería preguntarle primero a Orlando, las damas siempre son primero, pero en este caso quiero preguntarle a Orlando para hacer la introducción. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay división en la oposición y ahora como que hay como una convergencia en tratar de sacar la mayor cantidad de alcaldes opositores, gobernadores posibles desde el bando opositor. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Adriana. Como siempre, un gusto saludarlos. Mira, en lo personal y en lo profesional, yo considero que esta elección, el haber ido a esta elección, es el mayor error estratégico que ha cometido la cúpula de la dirección política de la oposición en Venezuela. Sin embargo, es lógico que le pidamos a todo el mundo que vaya a votar. Y en los últimos días se ha unificado el criterio de ir a votar, pero se ha hecho por la presión desmedida que la oposición política ha hecho y ha estigmatizado a los que no estábamos de acuerdo con esta elección. Sigue habiendo fracturas en la oposición y están yendo a una elección en unas condiciones muy adversas, donde el árbitro de la elección, el Consejo Nacional Electoral, hasta anoche seguía cambiando la ubicación de los centros de votación, y hasta ahora van más de 270 centros, lo cual afecta a 700.000 electores en 16 estados o provincias del país. Así que esto va a ser una elección muy complicada. Adriana, tú tienes, bueno, eres directora del periódico El Venezolano en Panamá, pero también tienes contactos con los otros medios, El Venezolano de Miami y de otros lugares donde pues está la diáspora venezolana. ¿Concuerdas con Orlando en que es un error estratégico de la oposición? ¿Crees que lo que está sucediendo puede beneficiar o no? Y me pregunto, ¿cuál es el sentir del venezolano que vive en Panamá con respecto a esta elección? Bueno, precisamente, Guillermo, saludos a todos. Precisamente concuerdo 100% con Orlando, porque definitivamente la diáspora venezolana, que suma un poco más de 2 millones de venezolanos que estamos fuera, desde lejos veíamos cómo este llamado a elecciones iba a aplacar la calle, iba de alguna manera a darle aire y darle un respiro al gobierno de Maduro. Sin embargo, ya con la elección encima y a poco tiempo de celebrarse las elecciones y comenzando a ver ciertos números en donde decía, mientras menos personas participen, más posibilidades hay de que ese mapa electoral venezolano se pinte de nuevo de rojo. Hemos visto en la última semana, porque hay que decirlo, ha sido en los últimos 7 días, cómo la comunidad venezolana, y en este caso hasta los propios afectados de aquel paro, las propias madres de esos jóvenes asesinados, han salido a decir, por favor, si esto es el único camino que hoy en día tiene la oposición, vamos a salir a votar. Nosotros hicimos unas encuestas, particularmente acá en el periódico, que debe estar en el que está circulando actualmente, en donde le preguntamos a la población venezolana en Panamá que si tuviese la posibilidad de ir a Venezuela, participaría o no en las elecciones regionales de este domingo. Y el 75% dijo que sí. Yo estoy seguro, y lo he conversado con muchas personas y es así de otros periódicos, que si esta pregunta se hubiese hecho la semana anterior o el mes anterior, la respuesta hubiese sido que un 30% solamente quería ir a votar y el resto no. Hasta hace muy poco se presentaba un rechazo porque, como dijimos, el llamado a elecciones
regionales es como fue una escapatoria a la crisis que tenía el gobierno en ese momento. Es una elección que tiene una mora de varios años y además se está llevando a cabo, como dice Orlando, en el peor momento, con todos los poderes secuestrados, con un Consejo Nacional Electoral que ha cometido delito electoral y lo sigue cometiendo progresivamente y no hay quien lo pare. Pues bien, yo creo que este domingo el pueblo venezolano se va a jugarlas todas, no solamente con el voto, sino con la defensa de esas actas, porque no se trata de votar, sino de quedarse en el centro y defender hasta último momento que no se lleve a cabo esa trampa. Sin embargo, lo vemos muy difícil, Guillermo. Orlando, hoy se va a dar un acto en la OEA en Washington que tiene que ver con, si no me equivoco, con el Tribunal Supremo que eligió la Asamblea Nacional, ambos desconocidos por el actual desgobierno de Venezuela. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con el apoyo internacional que se ha ido diluyendo? Y les digo algo, para ambos, da la impresión ahora mismo de que es más importante, incluso la elección en Austria, que lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué fue lo que sucedió? Es quizás el tema de cómo le ha ido a la oposición que ha hecho que muchos pues quiten el foco de lo que está sucediendo en esta crisis venezolana. Mira, es muy simple, Guillermo. Hagamos un pequeño recuento muy rápido. Cuando se juramentó esta nueva asamblea, el presidente de esa asamblea, Henry Ramos Aluc, dijo que en 6 meses obtendríamos una fórmula democrática para terminar el gobierno de Nicolás Maduro. Han pasado 2 años y Nicolás sigue allí. Ellos tenían la obligación de hacer el cambio del Consejo Supremo Electoral, de los rectores, porque se les había vencido el periodo. No lo hicieron. Tenían que haber cambiado el Tribunal Supremo de Justicia, que había sido electo ilegal e inconstitucionalmente. No lo hicieron. Tenían que haber tomado una serie de medidas. Ofrecieron libertad de los presos políticos. No se logró. Entonces, declaran que están en resistencia y apelan al artículo 350 de la Constitución Nacional. Después declaran la ausencia absoluta de Nicolás Maduro. Luego vamos a unas protestas y de repente le piden al pueblo el 16 de julio que salgan a votar en una consulta que era lógico que lo hicieran para sentir el respaldo popular y para estar refrendados por el respaldo popular, donde le preguntaron a la gente, ¿quiere que cambiemos las autoridades? ¿Quiere que le pidamos a las Fuerzas Armadas que se alineen con la democracia? Y quieren un gobierno de transición, y la gente mayoritariamente, 7.6 millones de venezolanos, votamos a favor de que eso se hiciera. Pero sin embargo, de la noche a la mañana, no, ahora vamos a elecciones regionales. Entonces, esas incongruencias a lo largo del tiempo hacen que la comunidad internacional no entienda qué está sucediendo en Venezuela, porque si te has opuesto al régimen de Nicolás Maduro, has demostrado que el régimen es una banda criminal que asaltó el Estado y que lo controla a su antojo y de acuerdo a sus intereses, y de la noche a la mañana vas a unas elecciones. Bueno, es lógico que la comunidad internacional no lo entienda, y por eso el apoyo ha bajado, y por eso la atención de los medios internacionales también ha bajado, porque no está claro qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, pareciera que hay democracia, porque bueno, estamos yendo a unas elecciones. Por eso dije al principio que, en mi opinión, esto ha sido el peor error estratégico que ha cometido la cúpula de la dirección política de la oposición. Pero bueno, nos entramparon a todos, nos metieron a todos en este saco, no nos queda otra alternativa que ir a votar. Pero el 16 de octubre, el lunes, después de la elección, a mí me parece que hay que reestructurar esta dirección política y evolucionar la lucha a otro nivel, retomando el mandato que les dimos el 16 de julio pasado. Esto, Orlando, desde el punto de vista político, pero Adriana, a mí me gustaría ahora ver desde el punto de vista ciudadano, porque el presidente Varela, por la premisa de que iba a haber una oleada de venezolanos que venía para Panamá, pone visas, pero lo que ha sucedido es todo lo contrario. Tengo la impresión, y me dirás si estoy equivocado, de que esta oleada que se esperaba en toda América Latina
no ha sucedido. ¿Será que los venezolanos están esperando este resultado? O por lo menos no ha sucedido con la masividad que se esperaba. Hay pues hay muchas más personas que están yendo, muchos ciudadanos venezolanos a Chile, a Argentina, a Ecuador, a España, pero se esperaba pues algo masivo y eso no está sucediendo. ¿Es este resultado de alguna manera un catalizador para que realmente suceda este movimiento de migrantes venezolanos? Bueno, en el caso de Panamá específicamente es imposible que se lleve a cabo esa ola masiva de venezolanos a partir de la puesta en marcha de la visa. Yo quiero decirte que el gobierno, pese a que no lo anunció en su momento, solamente está otorgando 800 cupos al mes. Abre unos días los cupos y los cierra. No es un proceso continuo, de esos 800 se rechazan alrededor de un 30% y las aerolíneas venezolanas, que es con quien hemos conversado, han manifestado que antes del 1 de octubre tenían un 90% de lleno de sus vuelos y hoy en día muy forzadamente llegarán a un 30%. Para Panamá es imposible ya con la puesta en marcha de esta visa que haya un oleaje. Sin embargo, para otros países que han tenido otro tipo de medidas, en este caso Colombia, que ha sido bien favorecedor con ese estatus migratorio que les dio, que ahora les permite acceder a la seguridad social, también se han desplazado muchos venezolanos. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una elección, pese a que se llevó a cabo de la peor manera, pese a que ha sido un disparate de la oposición que ha enfriado la calle y ha hecho que la comunidad internacional voltee la mirada hacia otros temas, pese a esto, cada vez que hay un proceso en donde la oposición pudiera salir victorioso, hay una tranquilidad por parte del pueblo y una expectativa, porque obviamente, Guillermo, nadie se quiere ir de su país y siempre está la esperanza de que vaya a cambiar la situación. Esta elección sé de muchas personas que decían, bueno, luego de las regionales, si efectivamente la oposición logra las 19 gobernaciones que tiene prevista ganar, puede haber una transformación en los diferentes estados, etcétera. Cuando eso ocurre, la gente baja un poco sus expectativas y espera a ver qué va a pasar. Así que este lunes 16 de octubre, yo particularmente espero que sea un lunes victorioso. Sin embargo, no lo veo así. Creo que va a ser de muchas lecciones. Creo que la oposición, que está dividida por sí, yo diría que está dividida y que a su vez, como es un ente democrático, hay varias tendencias. Hay una tendencia tradicional, que es la que entabla conversaciones con el gobierno. Hay una tendencia media, tipo Enrique Capriles, que ha tenido cargos a nivel representativo. Y hay esa juventud que la hemos visto y que protagonizó esas luchas, todas estas tres tratando de tomar decisiones unificadas como oposición. Yo lo que pienso es que los que hoy tomaron esa decisión de ir a elecciones se la están jugando también. El lunes les va a amanecer otro panorama y pudiéramos ver entonces, como estaba comentando nuestro analista Goncalves, puede haber una reestructuración y tiene que haberlo para que el pueblo se sienta representado por una oposición que le ha dicho varias veces: los vamos a ayudar a salir de esta dictadura, de este régimen, de esta pseudo revolución que lo que ha traído es miseria y hambre para nuestro país. Orlando, en 30 segundos, ¿piensas igual que Adriana de que esto no va a resultar bueno para la oposición? Mira, totalmente de acuerdo. Inclusive si se llegara a ganar las 19, las 20, las 23 gobernaciones, esto va a ser muy complicado. ¿Por qué? Suponte que ganen las 19 gobernaciones o las 20. El gobierno sencillamente va a hacer lo mismo que ya ha hecho en el pasado. Lo hizo en el estado Lara, lo hizo en la ciudad capital, en Caracas. Pone una cosa que ellos llaman corporación, anéxale el nombre del estado, y le retiran todos los recursos económicos que pueda tener y se los desvían a estas corporaciones y el gobernador queda de manos atadas, sin dinero y sin nada que hacer. Punto número uno. Y punto número dos, yo no estoy tan seguro de que esta elección sea limpia y transparente como ellos querían. Por lo tanto, aquí se van a presentar muchos conflictos en la elección y el resultado puede ser cualquier cosa, debido a que no tienes un árbitro imparcial, tienes un árbitro absolutamente parcializado por la banda criminal que asaltó el Estado.
Orlando Goncalves, muchísimas gracias, vía Skype, consultor internacional, consultor político también venezolano. Y aquí en los estudios, Adriana Rincón, editora y presidenta del diario El Venezolano, aquí, que se edita aquí en Ciudad de Panamá. Vamos a ver qué sucede este domingo y también qué sucede finalmente el próximo lunes con las repercusiones de esta elección 15 de octubre en Venezuela de gobernadores.